discusión es definiendo un poquito, ¿no?, qué es la verdad, ¿no? Esta es la pregunta que encontramos recién acá en Juan, capítulo 18, versículo 38. Ahora, esta pregunta de la verdad ha sido una pregunta de interés filosófico que aún perdura, ¿no?, en nuestros días. Ustedes saben que hoy es algo que incluso se debate, que permite, ¿no?, el nacimiento o el surgimiento de un montón de ideologías y cosas por justamente la relativización, ¿no?, de la verdad. Igual en un ratito vamos a estar hablando de eso. Ahora, ¿qué es la verdad? Es el enigma que ha atravesado la historia, desde la antigua actitud filosófica de Sócrates, ¿no?, que él decía, solo sé que no sé nada, ¿no?, tratando de descubrir la verdad acerca de determinadas cosas, como qué es la belleza, qué es la fe, qué es la justicia, pasando por Descartes, ¿no?, que paradójicamente descartaba todo lo dudoso como falso. Él decía, todo lo que me genera una duda, entonces eso es falso, ¿no? Por eso el famoso lema, que en latín es cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo, ¿no? Lo único de lo que yo puedo estar seguro es de mi propia existencia. De todo lo demás, lo que yo interpreto acerca del mundo que me rodea puede ser subjetivo, ¿no? Que eso es lo que decía él. Atraviesa a Kant, a Nietzsche, a Hume y a muchos otros grandes filósofos que han intentado explicarlo. Y, quiero decirte algo, desafortunadamente, ninguno todavía lo pudo explicar ni se pusieron de acuerdo, porque sigue siendo el tema de debate de filósofos, teólogos, lógicos a lo largo de la historia. Y la Biblia tampoco nos da una definición como tal, en el sentido en el que nosotros esperaríamos que defina esta palabra, ¿no? Ahora quiero decirte algo, la Biblia, y presta atención a esto, verdad, se usa poco en sentido intelectual. Se usa poco como esta idea de la coincidencia entre una premisa y un hecho de la realidad, ¿no? Nosotros le decimos verdad a eso. De repente, no sé, alguien dice el frasco ese es verde, ¿no? Entonces, claro, como yo puedo ver que es de color verde, entonces digo, bueno, lo que le está diciendo es verdad, ¿no? Es la coincidencia de un hecho, de una premisa por un hecho de la realidad. En la Biblia no se emplea en ese sentido, se emplea principalmente en un sentido moral, la verdad, como un atributo de una persona. Por eso, la definición más acertada de la verdad, y por eso digo que la Biblia no nos da una definición como nosotros esperaríamos, es Jesucristo, ¿no? Porque la verdad en la Biblia es algo moral y es el atributo de una persona. Entonces, Jesús dijo, yo soy ¿qué? La verdad. Yo soy la verdad. Para los hebreos, la verdad es esta palabra. En la mayoría de las veces en la Biblia aparece como emet, pero ellos le dicen emuná, que significa ante todo confianza. Eso significa la palabra verdad, confianza. Verdadero, para un hebreo, para un judío, es lo que es digno de confianza. Dios es por eso la verdad, porque Dios ¿qué es? Fiel. Dios es confiable. De hecho, de la palabra esta emuná deriva el término amén, que significa ¿qué cosa? Que así sea, afirmando la confianza en que Dios cumplirá ¿qué? Su promesa, ¿no? Por eso la verdad tiene un carácter futuro para el judío, donde Dios manifiesta su promesa y puede garantizar su cumplimiento. Por eso todas las promesas de Dios son en Cristo ¿qué? Sí y amén, ¿no? Y amén, que es verdad, que son verdad. También, verdad significa sostener, estar bien fundado, firme, estable, ¿no? Estas son algunas cosas que podemos decir acerca de la verdad. Ahora, venimos a hablar de la verdad, pero no venimos solamente a definir la verdad, porque si no nos quedamos solamente en lo teórico. ¿Cuál es la importancia que tiene la verdad para nosotros? Bueno, acabamos de decir al principio que la verdad estructura de alguna forma el mundo en el que vivimos. Las verdades que la sociedad cree o no cree es lo que le da forma al mundo que nosotros conocemos. Julián María, que es un filósofo español, él dice que el ser humano necesita una jerarquía de verdades. Dice que crea el subsuelo en el que se asientan las ideas, creencias y opiniones. Dice, sobre esta variada gama de verdades, dice, se sustenta nuestra existencia y se establecen relaciones, dice, entre las distintas ideas que tenemos. Ahora, esto a él le dice de esta forma, que me parece muy acertado, le llama a estas ideas, a estas verdades, nuestro sistema de convicciones. Nuestro sistema de convicciones, que es un sistema, un conjunto de certidumbres que forman una totalidad coherente, ¿no? O sea, no vamos a creer cosas que son incoherentes entre sí o no se relacionan. Y de ese sistema de convicciones emergen todas las demás convicciones e ideas y se ordenan, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema del hombre de hoy, del hombre del siglo XXI,
es que no tiene un sistema de convicciones, ¿no? El hombre no sabe a dónde va, no tiene un sistema de verdades sobre las que se asienten sus ideas, porque no sabe en qué consiste la verdad. Un ejemplo muy claro de esto es en los jóvenes, por ejemplo, las adicciones, ¿no? O los vicios. Viven presos de un montón de cosas porque no conocen la verdad, en el sentido de que no tienen la libertad, ¿no? Porque Jesús, ¿qué dijo? Que conocerían la verdad y la verdad que los haría libres. Cuando uno tiene convicciones y tiene firmeza, no se deja dominar, ¿no? Por las cosas que están alrededor. No solo está el exponente en los jóvenes de las adicciones, está, por ejemplo, en los adultos el tema de las rupturas conyugales. La gente no puede asumir compromisos. Hoy pensar en un matrimonio que dure más de, no sé, 15, 20 años parece algo soñado, ¿no? Utópico. ¿Cuál es el problema? Es que la gente no tiene la libertad de la verdad, porque si fueran verdaderamente libres, podrían comprometerse y estarían firmes, ¿no?, en sus convicciones y mantendrían sus convicciones a pesar de las dificultades. Ese es el problema en el que vivimos, el problema que tenemos hoy. Dice Enrique Rojas, él es un psiquiatra español, dice: en la vida hay que buscar unos criterios sólidos y uno de ellos es saber en qué consiste la verdad. Su posesión se traduce en una peculiar sensación luminosa, dicen, tanto personal como de la realidad, además de una impresión de seguridad, ¿no? Y esta es la importancia de la verdad. Y por eso venimos a hablar de la verdad, porque si no tenemos un sistema de convicciones, o mejor dicho, una convicción, ¿no?, que es Cristo, entonces después la vida va a ser como la vida como la casa de ese hombre, ¿no?, que edificó sobre la arena. Y después vinieron los vientos son inevitables, le pasaron al hombre sabio y al hombre insensato. Y después, ¿qué pasa con esa casa? Se derriba. Todo por no oír la palabra, ¿no?, por no querer a la verdad. En esta mañana vamos a hablar de 3 relaciones que se establecen con la verdad, ¿sí? 3 relaciones que se establecen con la verdad. La primera, vamos a hablar del hombre y la verdad. Luego vamos a hablar de Dios y la verdad. Vinimos a hablar de Dios sobre todo. Pero hablar primero del hombre nos va a ayudar a entender un poco la gran diferencia que hay con nuestro Dios, ¿no? O sea, vamos a ver la miseria en la que se encuentra sumida la humanidad para después ver lo grande que es la verdad de nuestro Dios. Y en último lugar, cómo tiene que ser el creyente con la verdad, ¿no? El creyente y la verdad. En primer lugar, el hombre y la verdad. Te invito a que vayas ahí a Juan, estamos en Juan ya, así que vamos a ir al capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora yo sé que no parece una buena idea arrancar un estudio donde vamos a hablar acerca de la verdad de Dios hablando del diablo, no, parece que fuimos para el otro lado completamente. Pero no podemos descartar, ¿no?, la utilidad de este pasaje a la hora de entender cómo somos nosotros, ¿no?, y cómo nuestra vida está configurada alrededor de la mentira. Repito esto, a ver, nuestra vida está configurada alrededor de la mentira, A ver, de tal palo tal astilla, dice el dicho, ¿no? Jesús, en este versículo que encabeza este versículo, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora es una frase durísima de parte de Jesús. ¿Por qué la usa? Porque los judíos, recién en la cena habíamos mencionado algo, ellos venían diciendo que eran hijos de Abraham, ¿no? Y Jesús les quiere mostrar que ellos no son hijos de Abraham porque son esclavos del pecado. Entonces él les dice: ustedes en realidad son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Lo que Jesús quiere es que ellos se identifiquen con el diablo. Y eso es lo que el hombre, lo que hoy como hombre no tenemos que entender. Satanás es el padre de mentira, dice acá, y dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero está bajo la mentira o bajo el padre de mentira. El sistema en el que vivimos se sostiene de mentiras que creemos y practicamos. El sistema en el que vivimos se sostiene de mentiras que creemos y practicamos. Ahora todo, presta atención, algunas cosas. La felicidad del consumo. Todo el tiempo, prende tu celular,
lo primero que hasta a veces nos sorprendemos, ¿no? Porque hablamos de cosas entre nosotros, por ejemplo, decimos, tengo ganas de comprarme una mochila, los 2 días te aparece en Facebook, te empiezan a aparecer publicidad de mochila y vos decís, me están espiando, ¿cómo saben lo que yo pienso? Claro. A veces no decimos nada y encima me apareció lo que estaba pensando. A ver, la felicidad del consumo es una de las grandes mentiras. Hoy en día se valoran a las personas por lo que tienen, ¿no? Se tratan a las personas de manera diferente. En realidad siempre fue así, porque nosotros vamos al libro de Santiago y ahí en Santiago nos dice, ¿no? Que si ustedes ven a un hombre que entra con un anillo en el dedo y entra todo elegante, lo hacen sentarse en la parte de adelante, pero al pobre y andrajoso lo hacen sentarse atrás de todo. Dice, para que nadie lo vea, y tratan, dice, con más decoro a las personas que son más elegantes, ¿no? La felicidad del consumo es una de las grandes mentiras en las que vivimos. Tener más no nos hace más felices, tener más no nos hace mejores, ¿no? Pero el éxito es bien visto a los ojos de los hombres, ¿no? Y eso es lo que nosotros compramos. No solamente la felicidad del consumo, los estereotipos. Cuánto mal ha hecho en la salud de muchas mujeres y de muchos hombres el hecho de ver en la publicidad, en las redes sociales, en la televisión, cuerpos que no son reales. La mayoría de la gente no es así, eso no es lo normal. ¿A qué se traduce lo de los estereotipos? A la pornografía. Una de las mentiras más grandes que tiene atrapados a prácticamente todos los hombres y una gran parte de las mujeres de esta humanidad. El sexo no es como lo pinta la pornografía. No solo la pornografía, los estereotipos, el consumo, las redes sociales, ¿no? Las reacciones, las cosas que subimos, cómo la gente se saca la foto, todo depende de un ángulo, de una perspectiva. Mentira. Los filtros, fíjate cómo se llaman, ¿no? Los de Instagram, se llaman filtros. O sea, es tapar o cambiar o modificar la realidad de lo que uno es. Eso es un filtro. La democracia y la política. O sea, yo no soy político ni me voy a meter en eso, ¿no? Hay claros ejemplos el día de hoy, ¿no? Los políticos dicen una cosa y hacen lo contrario. Hay intelectuales que hablan en esta era del fracaso de la democracia porque evidentemente esta forma de organización política no funciona. No funciona. Hay corrupción igual. De hecho, la democracia ni siquiera es real porque nos hacen elegir entre un grupo de personas que los grandes círculos de poder establecen para que nosotros votemos. Ahora estamos cerca de las elecciones, pero esa es la realidad. El éxito profesional, ¿no? Lo hablamos recién, parece que lo que más importa en la vida es ser exitoso en lo que uno hace. Eso incluso está enquistado dentro de la iglesia. Tenés que ser el que mejor canta, el que mejor predica, o el que... ¿Y quién dijo que tiene que ser así? No solo eso, la intelectualidad subjetivista. Hoy yo estoy estudiando en la facultad. Es gente que quizás no sale en los diarios o en la televisión, pero los intelectuales moldean la forma en la que nosotros pensamos el día de hoy desde las aulas. Las personas que después nosotros vemos en cámaras y en televisión pasaron por esas universidades y son las que hablan las cosas que nosotros compramos. La ideología de género, otra gran mentira. No hace falta decir mucho acerca de esto porque escuchamos mucho acerca de esta realidad. O sea, no coincide la realidad con la premisa. O sea, ya por definición no puede ser verdad. El periodismo amarillista que exagera todas las cosas, ¿no? Aparece algo y de repente o lo minimiza o lo exagera de acuerdo al justamente favoreciendo el consumo, ¿no? Y que la persona mire televisión y se enganche y esté leyendo noticias. No solo eso, las fake news, las noticias falsas hoy en día tan famosas, que aparecen en Facebook y en distintos lugares, fuentes incomprobables, que hacen que se divida el pensamiento de la gente. Que los antivacunas y los provacunas, que los peronistas y los no peronistas, que generando una bipolaridad en toda la sociedad, donde o estás de un lado o estás del otro, ¿no? Donde no hay lugar para el diálogo, no hay lugar para nada de eso. Son algunos ejemplos, ¿no? Fíjate cómo nuestra sociedad está sostenida por mentiras que creemos y practicamos. Ahora, el hombre no vaga sin rumbo porque no sabe qué es la verdad. Y en definición se destruye a sí mismo. Porque es una carrera donde vale todo y entonces prueba todo, porque todo puede ser verdad y nada es mentira. Entonces, como no sabe qué es lo verdadero, prueba con todo, ¿no? Y esa es la realidad en la que nosotros vivimos.
Todo pecado, escucha esto, todo pecado es una mentira creída y practicada. Todo pecado es una mentira creída y practicada. Desde el Edén fue así. El primer pecado del hombre fue creer una mentira y practicarla. Si comían del árbol no iban a morir, supuestamente. Terminó sucediendo lo que Dios dijo, obviamente, ¿no? Pero ahí está, todo pecado es una mentira creída y practicada. Por eso es tan importante la libertad de la verdad. Salmo 116, 11. Y dije, en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Ahora la sentencia es definitiva. No hay ningún hombre, ninguna persona acá que no mienta. Cuando Dios dice que todos los hombres han pecado, en el mismo pasaje Él dice que veneno de áspides, dice, hay en su garganta, y con sus lenguas, dice, engañan, mienten. Somos personas mentirosas. Decir a la persona que tenés ahí al lado, sos un mentiroso. Decíselo. Miralo y decíselo, sos un mentiroso. Es la realidad, sos un mentiroso. A ver, mirá, escuchá lo que te voy a decir. Tu esposa, mirá, tu esposa te miente. Tu esposa te miente. Tu esposo te miente. No quiero que desconfíen todos de todos, pero tu hijo, no importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga. Miente. Hay otro pasaje en la Biblia, Salmo 58, que dice que mienten desde que nacieron, dice Dios. ¿No? A veces lo vemos a los chicos ahí en el colegio. ¿Vos le pegaste a tu compañerita? Te sigue, mira para el otro lado. No, yo no le pegué, te dice. Pero te acabo de ver, ¿me entendés? Mentiroso. Es un mentiroso. Tu esposa miente, tu esposo miente, tus hijos mienten, tus amigos te mienten. Tus amigos te mienten. Te dicen una cosa, después hacen otra, te mienten. Los hermanos de la iglesia mienten. El predicador miente. Yo miento también, por supuesto, porque todo hombre, dice la Biblia, es mentiroso, ¿no? Toda persona lleva un mundo de miseria oculto tras el velo de la mentira, cubre sus defectos. Eso lo hace pasar desapercibido, ver mucho más modesto, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros nos escondemos detrás de la mentira. Lo vamos a ver. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A ver, cuando dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, implica un reemplazo. Cambiar la verdad por la mentira. Ahora, ¿qué significa esto? Si sacamos la verdad, algo tiene que llenar el vacío existencial de la verdad. Justamente la mentira, ¿no? Entonces el hombre, escucha esto, el hombre a base de discursos crea una ficción que le otorga una sensación de propósito y plenitud, ¿no? Ahora lo explico. Enrique Rojas también dice que el hombre vive prisionero del lenguaje. Escuchá lo que voy a decir. Con las palabras juega, dice, se apoya en ellas, las acomoda a sus intereses y lleva su significado donde mejor le parece. De este modo, denominando, dice, una cosa por otra, podemos alcanzar el fenómeno de la confusión. Un ejemplo muy claro y evidente es la moda actual, dice, de llamar amor a las relaciones sexuales sin más, ¿no? Fíjate lo que el hombre hace. O sea, sigue usando los términos de la verdad, pero para hablar de la mentira. Entonces le dice felicidad al consumo, le dice amor a las relaciones sexuales, le dice fe a su pasión. ¿Se entiende? Entonces a base de discurso va creando una ficción, cambiando la mentira por la verdad. Termino con esto en este punto de la verdad y el hombre. John Bunyan, un escritor puritano, él escribió el famoso libro, después de la Biblia, el libro cristiano más vendido, que es El progreso del peregrino. Grafica bien, ¿no?, la clase del mundo edificado sobre mentiras en el que vivimos. En el capítulo 13 él habla de la feria de la vanidad. Escuchá lo que dice, entonces vi en mi sueño, dice John Bunyan, que apenas hubieron salido del desierto, él está hablando de dos peregrinos cristianos que caminaban juntos, cuando vieron delante de sí una población, dice, cuyo nombre es Vanidad, y en la cual se celebra una feria llamada la Feria de la Vanidad, que dura todo el año. Dice, esta feria no es nueva, sino muy antigua, dice. Voy a declararos cuál fue su principio. Hace casi 5.000 años había ya peregrinos que se dirigían a la ciudad celestial. ¿Cuál lo hacen ahora? Dice estos dos. Apercibido entonces Belcebú, Apolión y Legión con sus compañeros por la dirección que estos peregrinos llevaban, que les era forzoso pasar por medio de esta ciudad de vanidad, se convinieron en establecer esta feria, dice,
en la cual se vendería toda especie de vanidad y duraría todo el año. Fíjate, ¿no? Dura todo el tiempo, evidentemente. Dice, por eso en esta feria se encuentran toda clase de mercancías, dice. Casas, tierras, negocios, colocaciones, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias y placeres. Y toda clase de delicias, dice, como son rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangre, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas y muchas cosas más. Pues bien, dice, y esto me encantó, dice, el camino de la ciudad celestial, dice, pasa precisamente por medio de esta población. El camino de la ciudad celestial pasa precisamente por medio de esta población, dice. Y el que quisiere ir a la ciudad celestial sin pasar por ella, le sería necesario salir del mundo, ¿no? Y dice, el mismo príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, tuvo que pasar por esta población, dice, para llegar a su propio país. Tuvo también que hallarse en la feria, dice, y según creo el mismo Belcebú, dice, era entonces señor de ella. Y le invitó en persona, dice, a comprar sus vanidades, y aún más, le hubiera hecho dueño de ella, con solo que le hubiese hecho una reverencia al pasar por la población. Como era persona de tanta categoría, Belcebú le condujo de una en otra calle y le mostró todos los reinos del mundo en un instante de tiempo, por si podía seducir a aquel bendito a comprar alguna de sus vanidades. Pero a ninguna de ellas tuvo apego y salió de la ciudad sin gastar siquiera un céntimo en sus vanidades. Esta feria, pues, es muy antigua y de mucha consideración. Me encantó, ¿no? Porque grafica realmente el mundo en el que vivimos y por el mundo en el que tenemos que pasar. Vivimos en una constante feria de la vanidad, con un montón de lucecitas de colores que intentan distraernos de nuestro propósito y apartarnos ¿de qué? De la verdad, que es Jesús, que es el camino que nosotros tenemos que seguir hacia el destino que nos espera. No solo vamos a hablar de Dios y la verdad y el hombre, vamos a hablar también de Dios y la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús, ¿no? Y eso es una gran frase, ¿no? Y es una declaración contundente y gloriosa frente a la realidad en la que vivimos, porque nos da seguridad, nos hace ver que a pesar de que vivimos en este mundo que está corrompido y lleno de mentiras, sí hay alguien que es verdadero y que se reveló a nosotros. En Jesús vimos la verdad encarnada, ¿no? Vimos una humanidad despojada del engaño del pecado. Ahora, la verdad es una cualidad que se atribuye a Dios. Voy rápido acá. Al Padre, o a Dios en general, podemos decir en Deuteronomio 32:4, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, dice, y sin ninguna iniquidad en él. Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Isaías 65:16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. No solo el Padre, el Hijo, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad, lleno de verdad. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Efesios 4:20 al 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. El Espíritu Santo, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. 1 Juan 5:6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Ves? La Biblia declara una y otra vez contundentemente, el trino Dios es verdad, ¿no? Y que Dios es la verdad. Ahora, Dios es verdad, y como dijimos al principio, eso significa que es alguien en quien podemos confiar. Esa es la idea que quiere transmitirnos la Escritura. Los hombres mienten, lo dijimos recién, los grandes referentes de la Biblia han seguido muchas veces el camino de la mentira. Abraham mintió en Egipto. Jacob se la pasó su vida mintiendo. David le mintió a la casa real y a todas las personas que tenían a su alrededor cuando pecó con Betsabé. Pedro mintió cuando fue un hipócrita estando en Galacia, que lo puedes leer en la epístola de Pablo a los Gálatas. Mintió cuando lo negó al Señor Jesús diciendo que no lo conocía. Hasta los referentes, los hombres más importantes que nosotros conocemos, mienten o han mentido. Pero en Dios hallamos seguridad porque Él no
puede mentir. Dios no puede mentir. Y te quiero mostrar algunos ejemplos. Primero, Números, capítulo 23, versículo 19. El que lo tiene, si lo puede leer, por favor. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló, y no lo ejecutará. Bueno, muy bien, este pasaje está inmerso en una historia quizá poco conocida de la Biblia. El pueblo de Israel estaba dando vueltas alrededor del desierto, pagando su desobediencia, y estaba en un pueblo, si no me equivoco, eran los moabitas, ahora no me acuerdo bien, que ellos no estaban de acuerdo con lo que el pueblo de Israel estaba haciendo y con su avance en la tierra prometida, e intimidaba al pueblo de Israel porque todo el mundo se había enterado de los prodigios y maravillas que el Señor había hecho en Egipto. Entonces el rey Balac, el rey de Moab, ¿no? Sí. Entonces Balac, el rey de Moab, fue a hablar con un profeta muy famoso en esa época que se llamaba Balaam, pidiéndole por favor que maldijera al pueblo de Israel. Ahora Balaam era un profeta de Dios, ¿sí? Balaam creía en Jehová y él le consultaba a Jehová, y por eso se había hecho tan famoso, porque sus profecías se cumplían, porque era Dios el que le decía lo que tenía que decir. Entonces Balac llega con un montón de soborno, ¿no?, y riqueza para poder convencer al profeta de que profetice en contra de Israel y lo maldiga. Ahora, Balaam quería aceptar los dones que Balac le había ofrecido, ¿no? Pero no podía pronunciar algo que no saliera de la boca de Dios, porque si Balaam maldecía a Israel, pero Dios no lo había maldecido, su profecía no iba a tener ningún efecto y Balac lo iba a matar, ¿no? Porque en esa época se manejaban así. Entonces, en este contexto, él dice estas palabras, ¿no? Dios no puede mentir ni arrepentirse. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Dios había prometido bendecir a Israel. Podían comprar a Balaam con oro y plata, pero no podían comprar al Dios que bendice o maldice, según su palabra. Mirá, dice en el texto, si querés después leer estos capítulos, que 3 veces edificó Balac 7 altares. O sea, 21 altares hizo, todos en distintos lugares, y en todos sacrificó un becerro y un carnero, si no me equivoco. O sea, una masacre de animales. De hecho, ofrecer un becerro era ofrecer lo mejor que se podía ofrecer porque era lo más caro. Y 3 veces lo ofreció, y ni aún así pudo persuadir a Dios para que maldiciera a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede mentir, no importa qué le ofrezcan. Dios jamás va a revocar sus promesas. Nadie ni nada puede forzarle a ser infiel. Nada. Eso es lo que nos quiere enseñar esta historia. Dios no es hombre. Los hombres como Balaam se venden por dinero o cambian sus palabras, pero Dios no. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y amén. Él es confiable. Segundo versículo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Si lo puede leer otra persona. 1 Samuel 15, 29. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Bueno, esta historia también es una historia muy conocida de la Biblia, quizá. El profeta Samuel había sido claro con Saúl. Saúl venía tropezando en la impaciencia, en la ira, en su orgullo, haciendo las cosas mal, básicamente. Entonces, sabiendo todo esto, Samuel, que lo amaba a Saúl, realmente lo amaba a Saúl porque él oraba mucho por Saúl y estaba todo el tiempo cuidando del ungido de Dios, dice que le dijo al principio de este capítulo que prestara atención a las palabras que Dios le iba a decir. Bueno, todo lo contrario hizo Saúl a lo que Dios le dijo, porque Dios le pidió que matara a todo el pueblo de Amalek, y él dejó vivo al rey Agag y a un montón de su ganado. Dice claramente él ahí, y qué contradicción, ¿no? Dice, para ofrecer las primicias del anatema, ¿no? Espiritualizando su pecado, queriendo darle a Dios su desobediencia, básicamente como si fuera un sacrificio, ¿no? Entonces, en este contexto, Dios ya
su misericordia llegó a un punto donde no podía soportar el pecado de Saúl por todo lo que estaba haciendo en el pueblo. Saúl era el referente, era el líder que al pueblo había guiado a hacer lo contrario a lo que Dios les había pedido. Entonces, vemos que Saúl, al enterarse de que Dios lo había desechado como rey y había escogido un prójimo mejor que él, que dice ese pasaje, dice que cuando Samuel se estaba yendo, lo tomó por sus vestidos y dice que se rasgó su vestido. Y de esa forma dice Samuel, ¿no?, que Dios le estaba mostrando que así como le había rasgado el vestido, Dios había rasgado el reino de las manos de Saúl y se lo había dado a otro que era mejor que él. Ahora, con estas palabras, cuando dice, ¿no?, el que es la gloria de Israel no mentirá, lo que está haciendo Samuel, o Dios en realidad, es sentenciar a Saúl. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios no iba a volver atrás de su dictamen por haberle desobedecido. Dios había dicho que le iba a quitar el reino y se lo iba a quitar, porque Dios no miente. Porque Dios no miente. Ahora, si el pasaje de Balaam nos infundía aliento al pensar que Dios es un Dios que no tuerce sus promesas por nada en el mundo, este pasaje nos tiene que infundir temor. A pensar que así como Dios no retarda sus promesas, tampoco se retracta en sus castigos. Porque si el pecado tiene una consecuencia, Dios es justo, ¿no? Y si Él dijo, no va a mentir. Si Él sentenció, no va a mentir. Dios, mirá, esto es algo que dice el Salmo 89:33. Mas no quitaré de Él mi misericordia, dice, ni falsearé mi verdad. Dice, ni falsearé mi verdad. A ver, ¿qué significa esto? Que Dios no cambia su verdad de acuerdo a la persona o las circunstancias. Porque es Saúl y porque es rey, bueno, entonces está bien, él está llorando y se siente mal por lo que hizo y lo voy a perdonar y al final no le... No, por supuesto que Dios perdona siempre el pecado, pero las consecuencias del pecado, su juicio, su castigo, Dios no lo va a cambiar porque Dios no miente. Dios no miente, no puede mentir. En tercer lugar, Tito 1:2, si lo puede leer alguien. Acá no vamos a decir mucho porque después vamos a volver a la carta de Tito, que es una de las cartas más interesantes para hablar del tema de la verdad. La esperanza de la vida eterna, Dios que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Bueno, acá Pablo nos dice claramente que Dios no miente. Dios no miente. La cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. A ver, Dios no engaña. Dios no engaña. ¿Y sabés qué es una muestra de ello? Nuestra salvación. Nuestra salvación. Porque Él prometió, dice acá, un Salvador desde el principio y a su debido tiempo Él envió a Cristo. Envió a Cristo. Si Dios no miente, pregunto yo, ¿acaso podemos esperar algo distinto de sus hijos que han sido creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad? Así como sabemos que si Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Entonces, si Dios es verdadero, nosotros también debemos serlo. La verdad de Dios no radica, como dijimos al principio, meramente en la coincidencia de una premisa con los hechos, sino en que Dios es confiable. Prometió la salvación y la hizo realidad. Último versículo, Hebreos 6:18. ¿Alguien más que lo pueda leer, que no haya leído? Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Llegando a este punto, me parece que más que claro, la Biblia no le ha dedicado un solo versículo a decirnos cómo es el carácter de Dios. Hay 4 versículos, aparte de lo que dijimos que Dios es la verdad, que nos están diciendo que Dios no miente, no puede mentir. Y este quizás es el más maravilloso de estos 4 versículos, porque nos habla de la seguridad que podemos tener en la fidelidad del Señor. ¿Por qué? En el mismo capítulo se nos dice que Dios no es injusto. Que Dios no es injusto, dice, para olvidar el trabajo de vuestra fe y la obra que ustedes hacen por Él. Dice, y también se nos dice que Dios no puede mentir, ¿no? Ahora, en este pasaje nos va a decir que Dios interpuso un juramento cuando bendijo a Abraham. Y a través de este ejemplo, el autor lo que quiere hacer es animarnos a nosotros a imitar la fe y la paciencia del patriarca de Abraham para alcanzar la promesa. Entonces, Dios quiere
que seamos personas de verdad, ¿no? Lo dijimos recién. Por eso, por ejemplo, en la Biblia nos pide que no juremos. Viste que los cristianos también, bueno, los cristianos no juran, ¿no? Más depende de quién, ¿no? Pero la idea, supuestamente, creo, algunos se lo han tomado muy a pecho y dicen, no, yo no juro por nada en el mundo. No es que esté bien, no es que esté mal jurar, de hecho Dios en la ley había dicho que había que jurar, ¿no? O sea, podíamos jurar como una forma de confirmación de la palabra, pero en la gracia, en esta era, ¿no? La de la gracia, Dios no quiere que nosotros tengamos la necesidad de agregar ninguna garantía para la confirmación de nuestra palabra. O sea, que seamos básicamente personas confiables y que no tengamos que reafirmarlo para que nos crean. Entonces, ¿por qué Dios que no miente interpuso juramento? Porque acá nos va a decir eso, fíjate. Dice el 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. Pero Dios me dice que no jure y le está jurando. ¿Qué pasa acá? Está todo al revés. Bueno, la respuesta justamente la encontramos en ese versículo, en el 17, porque Dios quiere mostrar cabalmente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, que su palabra no cambia. Eso significa. Los hombres, dice el versículo 16 de este pasaje, los hombres ciertamente, dice, juran por uno mayor que ellos, ¿no? Eso, por ejemplo, fue el punto de Jesús cuando habló con los fariseos en Mateo 23. Él les dice ahí, por ejemplo, insensatos y ciegos, dice, porque ¿cuál es mayor? Dice, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Ves que el tema es que siempre tiene que ser algo mayor, algo más grande por lo que hay que jurar? No puedo jurar por algo menor, tengo que jurar por algo más grande. Entonces, si debía Dios jurar por alguien mayor, ¿por quién podía jurar Dios? Es la pregunta. ¿Quién es mayor que Dios? Bueno, dice justamente el versículo 13, dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por quién? Por sí mismo, por sí mismo. Por eso, viste que acá habla de dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. La primera ya la leímos en el versículo 17, la inmutabilidad de ¿qué? De su consejo, de su palabra. Dios no puede mentir. Y en segundo lugar, es Él mismo, es su carácter, ¿no? Porque Él dice, juró por sí mismo. Ahora, todo esto, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios actuó de esta manera? Para que tengamos, dice acá, un fortísimo consuelo. ¿Sabes qué significa esto? Que pese a parecer, porque a veces esa es la realidad, que las promesas de Dios no se cumplen, que las cosas que nosotros soñábamos y esperábamos que Dios iba a hacer o que Dios nos mostró a través de su palabra parecen no llegar nunca. Que las cosas que Dios nos dijo ahí en el secreto, esos deseos que teníamos parecen truncarse por las vicisitudes y las cosas que pasan en la vida. Aunque a veces parezca injusto, ¿no? Es imposible que el Señor mienta. Esto es lo que nos quiere dejar claro, este es el consuelo que nosotros tenemos que tener, que es imposible que Dios mienta. Pues si las otras veces dijo que Dios no mentía, que la gloria de Israel no mentirá, que no se arrepentirá, Dios que no miente, acá dice es imposible que Dios mienta, es imposible que el Señor mienta. Y Él quiso que lo sepamos, lo que Dios dijo lo va a cumplir. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Por eso tenemos que imitar la paciencia de Abraham, ¿no? En saber esperar en la verdad de Dios. Ya terminando, hablamos de el hombre y la verdad, hablamos de Dios y la verdad, vamos a hablar en el último momento del creyente y la verdad. Efesios 4:24, lo habíamos dicho hace un rato, vestidos, dice, del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora Dios nos exhorta a vestirnos de un nuevo hombre, que dice que no está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa esto? Que no se entretiene con la mentira. Sabe que su corazón es perverso y engañoso. Sabe que los deseos que brotan de ese corazón son mentirosos, son engañosos. Sabe que era de su padre el diablo, aunque ahora fue rescatado y trasladado al reino de su amado Hijo, pero algo de su naturaleza todavía está ahí. Y en vez de decidir vivir en el engaño del pecado, decide seguir la verdad. Ahora, lo que nos está diciendo este versículo, ¿no? Cuando nos dice creados
en la justicia y santidad de la verdad. Nos está diciendo que la justicia y la santidad son hijas de la verdad, ¿no? Lo dijo Juan en 1 Juan, ninguna mentira procede de la verdad, ¿no? Parece como una redundancia, pero está diciendo que nada que sea impuro va a salir de la mentira, de la verdad, perdón. Una fe clara, convicciones claras, principios claros y basados en la verdad de Dios resultan en una vida de santidad y justicia. Alguien dijo una vez, y esto es interesante, que la esencia de la verdad no reside en su utilidad. Escuchá esto porque esto es muy interesante. La esencia de la verdad no reside en su utilidad. ¿Qué pasaría si no? Podemos caer en el error de aceptar la verdad, pero a condición de hacerla rehén de nuestros propios deseos, ¿no? Y de lo que nosotros queremos. A ver, ¿esto qué quiere decir? Nos marca que no importa si la verdad no es consensuada, si la gente no está de acuerdo con la verdad. La verdad no necesita que la gente la apoye para ser más o menos cierta. Es la verdad y punto. Aunque a nadie le sirva la verdad y aunque nadie esté de acuerdo con ella, sigue siendo verdad. Porque algo no resulta bueno o malo por lo que diga la mayoría, sino por lo que dicha cosa es en sí misma, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que entender acerca de la verdad. La esencia de la verdad no reside en su utilidad. A veces nosotros caemos haciendo nuestros deseos, siguiendo al corazón engañoso y pecaminoso. ¿Por qué? Porque nos gusta lo que está mal. Porque obtenemos gozo, porque obtenemos un gozo, un deleite del pecado. Y decimos, bueno, no, pero la verdad no me puede dar lo mismo. Y quizás sea cierto, no estás mintiendo. Pero la esencia de la verdad no reside en su utilidad. No importa si la verdad sirve o no sirve. Es la verdad, y por ser la verdad, vale la pena vivir por ella, que engañado en una mentira. Ahora el Señor dice ahí en Crónicas, a la tribu de Isaacar, dice que ellos se fueron dando cuenta de que ya era el tiempo y el momento de que David ascendiera al trono, y dice que ellos eran hombres entendidos en los tiempos. Dice, así que vamos a hacer un análisis un poquito así por arriba de la sociedad actual. Dijimos algunas cosas, pero hoy en día atravesamos la época del relativismo reinante. ¿Sí? Prácticamente ninguna discusión tiene asidero porque todo es relativo. Hablamos con la gente del Evangelio y te dicen, bueno, esa es tu verdad, pero mi verdad es otra. Cuando no pueden existir dos verdades al mismo tiempo, porque necesariamente una tiene que ser mentira. No pueden coexistir dos verdades al mismo tiempo, porque una dejaría de ser verdad automáticamente. No tiene lógica. Ese es el punto. Ahora, ¿de dónde viene todo este pensamiento? Bueno, la sociedad postindustrializada del siglo XIX, estamos hablando del 1800 más o menos, aguardaba el siglo XX como el siglo de oro. Esperaban que el siglo XX sea el mejor siglo de la historia, ¿no? El mejor estilo de la filosofía positivista de Comte o de los relatos novelescos de Julio Verne, donde él hablaba de que la ciencia había avanzado y el hombre podía dar la vuelta al mundo ahora en 80 días y podía hacer 20.000 leguas en un viaje submarino. Sí, la ciencia había progresado tanto que la gente pensó que la solución a los problemas de la humanidad estaba en la ciencia. Pero lejos de ser de esa forma, el siglo XX se transformó en el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Estuvo atravesado por dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y las dos guerras de fondo ideológico: fascismo, nazismo, comunismo, capitalismo, socialismo. Y el mundo, ¿qué pasó? Quedó asqueado de las ideas de tono absolutista, ¿no?, que tanto daño le habían provocado a la humanidad. ¿Y a qué abrió paso esto? A la entronización del relativismo, ¿no? Que no es nada nuevo, existía antes, obviamente, de todo esto. Nietzsche, que es quizás el mayor exponente de esta forma de pensamiento, él habló de la muerte de Dios, ¿no? Él dijo que a Dios lo matamos en las aulas, dice, con la intelectualidad, con la ciencia, con todo eso. Ahora, la conocida filosofía nihilista, filosofía de Nietzsche, no es otra cosa en realidad que la muerte de la verdad. Si muere Dios, muere la verdad, ¿no? El nihilismo, ¿qué afirma? Afirma la imposibilidad del conocimiento y niega el valor y la existencia de todas las cosas. Vos no podés saber si algo es así o no. Somos imposible conocer las cosas. Ahora, en un mundo donde Dios está muerto, el subjetivismo reina y los valores se diluyen.
Porque no existe una fuente de lo moral, no existe una fuente de ética, ni existe una fuente de la verdad. La gente en el mundo va a decir lo contrario, pero lentamente es lo que va sucediendo. Quizá todavía se siguen sosteniendo algunos valores porque permiten que la sociedad funcione como tal, porque si no esto sería una carnicería vivir en este mundo. Pero se empiezan a aceptar algunas cosas y se empieza a moldar la realidad de acuerdo a esto, a esta filosofía que dice, ¿no?, que Dios ha muerto. Ahora, en este contexto, cuando ustedes piensen en el contexto en el que vivimos, en este contexto, nosotros como creyentes tenemos que marcar una diferencia. ¿Cómo? Vamos a ir a Tito, capítulo 1, versículo 1. Dice, mientras ustedes lo buscan, estén ahí en Tito porque vamos a leer algunos versículos de Tito por arriba. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Te doy una pauta de estudio cuando vos leas las cartas de Pablo. ¿Querés saber más o menos de qué trata la carta? Presta mucha atención a lo que dice en el saludo Pablo. Lo que dice en el saludo Pablo es probablemente el tema y el hilo conductor de toda la carta, y ahí va a aparecer todo lo demás. Ahora, nos habla de la verdad que es según la piedad, ¿no? Y acá Pablo se dirige a Tito, ¿no?, haciendo un gran énfasis en la verdad, como esa relación, esa correlación, ¿no?, entre una premisa con sus hechos. Ahora sí vamos a hablar de un hecho y su relación con la realidad. Lo que pasaba, ¿sabes qué es? Es que los cretenses eran mentirosos. Eso dice el versículo 12. Dice uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos. No solamente eso, se apartaban de la verdad. Dice el versículo 14: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice también el versículo 16 que lo negaban con su forma de actuar. Fíjate, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Ves? No coincide lo que ellos dicen con lo que ellos hacen. Ahora, tan mentirosos eran los cretenses, tanta fama se habían hecho de mentirosos, que así como corintianizar, que algunos lo han escuchado, era una famosa forma de hablar de hacer inmoralidad, porque los corintios eran muy inmorales, cretanizar se había convertido en un sinónimo de mentir. Esto lo puedo buscar también. Entonces la gente decía cretanizar como si fuera mentir. Nos dice en este versículo que el conocimiento de la verdad es según la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla con que se mide la verdad que conoce un creyente, la regla con la que se mide la verdad que conoce un creyente, no es lo que ese creyente sabe. El grado de verdad que conoce un creyente para Dios no está determinado por lo que ese creyente sabe, sino por el grado de piedad que ese creyente tiene. ¿Está bien? Ahora, es decir, nosotros no conocemos la verdad si la sabemos, la conocemos cuando la vivimos. Por eso habla de la verdad que es según la piedad. O sea, la regla para medir el conocimiento de la verdad es la piedad. ¿Piedad a qué se refiere? A ser devoto. Se refiere a alguien que ama a Dios y vive de una forma justa y santa, ¿no? De esa forma se demuestra que conocemos la verdad. Ahora, hace tiempo que viene dando vueltas en mi cabeza un versículo de Santiago 1. Dice esto: si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, la religión del tal es vana. Claro, en el contexto viene hablando Santiago de que si uno dice, oye, dice la palabra, dice, pero no la hace, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Y acá me habla Santiago de un hombre que se cree religioso, dice, pero engaña su corazón. Evidentemente, porque oye la palabra, pero no la hace. A ver, la persona que oye solamente, que escucha solamente la palabra, llega a aprender muchas cosas. Obviamente, ¿no? Acumula un montón de saberes y empieza a creerse religioso, porque sabe mucho. Empieza a creerse que sabe y entiende las cosas de Dios. Pero si lo pusiéramos a prueba, lo que nos muestra Santiago, es que ni siquiera puede refrenar su lengua. Porque dice, si alguno dice se cree religioso entre vosotros, dice, pero no refrena su lengua, engaña su corazón. Si lo ponemos a prueba, ni siquiera es capaz de dominar sus palabras. O sea, sabe mucho, pero está claro que no puede practicar lo que sabe. Y entonces se convierte en un orgulloso
que no hace la palabra, ¿no? Entonces, se cree religioso, pero vive un engaño, porque su religión es una mentira. Dice, la religión del tal, ¿qué es? Es vana. Dice, porque la verdadera religión para Dios es eminentemente práctica. Santiago nos va a decir que la religión sin mácula, dice, delante de Dios, sin mancha delante de Dios, dice, visitar a las viudas, darle de comer a los huérfanos y a los pobres. Entonces, este es el énfasis que Dios quiere hacer, ¿no?, en nosotros. Justo esta semana, y estuvimos hablando ayer, hay una famosa serie, que capaz que alguno de ustedes ya la vio, yo ya la vi, que se llama El Reino, ¿no?, que salió en Netflix, y hay algunos que están comentando ahí acerca de eso. Ahora, toda la serie, que habla supuestamente de un pastor cristiano que tiene un montón de chanchullos y un montón de engaños y mentiras a los que vive para alzarse con la candidatura política y ganar como presidente en Argentina, toda la serie sigue el hilo conductor de que este hombre es un mentiroso. Y muchas veces esa es la imagen que el mundo tiene de los cristianos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos cruzado con gente y dicen, no, porque en la iglesia todos ustedes cantan y alaban a Dios y todo, y después hacen esto, hacen lo otro, hacen aquello, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La verdad sufre la incoherencia de un saber que no es llevado a la práctica. Porque la gente, escuchá esto, la verdad sufre la incoherencia de un saber que no es llevado a la práctica. Porque la gente no desconfía de la práctica, desconfía de la verdad. O alguna vez, cuando esas personas usan esa excusa, que evidentemente es una excusa, los escuchaste decir, no, pero yo sé que lo que dicen es verdad, pero lo que esa persona hace está mal. No, ¿contra qué atentan? Contra la verdad, directamente. Porque siempre la víctima no es la práctica, es la verdad. Fíjate lo que dice en Tito 2:5, porque Pablo quería que vivan según la verdad. Hablando de las mujeres, las ancianas, dice que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la verdad de Dios no sea blasfemada. Otro ejemplo más, versículo 8, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir contra vosotros. Versículo 10, último, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Me entendés? Cómo nuestra práctica afecta a la verdad de Dios. A veces la verdad de Dios no solo se ve frenada por la injusticia, como dice Romanos, de los hombres, se ve frenada muchas veces por la falta de coherencia que hay en la vida de los creyentes. Por eso nuestra vida debe ser coherente, debe haber coherencia entre lo que creemos y lo que practicamos, ¿no? Porque el conocimiento de la verdad es según la piedad. Esa es la regla para medir cuánta verdad conoce un creyente. En segundo lugar, debe haber amor por la verdad. Daniel 7:19 dice, entonces tuve deseo, dice Daniel, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Y lo único que voy a decir acá es esta actitud loable que hay en Daniel, que nos dice, tuve deseo de saber la verdad. Deseaba saber la verdad, yo quería saber cuál era la verdad acerca de esto. En Zacarías dice, amad la verdad. Y al Señor, ¿no? Bien le llamaron los herodianos, aunque lo hacían tratando de encontrarle algún error, que era, dice, maestro, que es un maestro que no se cuida de nadie, dice, amante de la verdad, le llamaron, amante de la verdad. Debemos acercarnos, ¿no?, a la verdad de Dios en la palabra, desear saber la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra que es verdad. ¿Verdad? No solo debe haber coherencia en nuestra vida, también debe existir el deseo por la verdad. ¿Qué es lo que sentía Daniel? Dijo, tuve deseo, dice, de saber la verdad. Tuve deseo de saber la verdad. En tercer lugar, debe haber sinceridad. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. No nos mintamos entre nosotros. ¿Viste que dije que los hermanos de la iglesia mienten? No nos mintamos más. No nos mintamos más. Mirá, bien dijo alguien una vez que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. ¿Sabés qué? Y los pecadores de este hospital sufren los síntomas del pecado.
Son pecadores porque están enfermos con el pecado. Y los síntomas se manifiestan. No se pueden ocultar o esconder. No cura ocultar un síntoma. Al contrario, la idea es ir al médico y mostrarle qué es lo que te pasa. Algunos están más enfermos que otros en la iglesia, pero todos tienen necesidad de médico. Y si alguno no tiene necesidad de médico, no lo llamó el Señor, porque el Señor no vino a llamar a justos y a pecadores, sino a ¿qué? A enfermos. A enfermos. En Isaías 28:15 dice: porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, dice, y en la falsedad nos esconderemos, dice Isaías 28:15. ¿Sabes qué pasa? Es que la falsedad y la mentira es un escondite para el hombre que vive en la hipocresía. ¿Por qué nos escondemos? Porque encontramos en la mentira una vía de escape a nuestro estilo de vida corrupto que no coincide con la imagen que queremos dar o con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero hay que asumir que esa es la realidad de lo que somos. Eso es lo que Juan dijo en su primera epístola. Si decimos que no tenemos pecado, ¿sabes a quién estás engañando primero? A vos mismo. A vos mismo. La verdad no está en nosotros, dice. Y si no, le estamos haciendo a Dios mentiroso, porque todos somos pecadores. Hermano, usted quizá vive en su vida privada una vida oculta y le está pasando un montón de cosas que no se las cuenta a nadie. Pecados que están escondidos, que los está arrastrando a vivir una vida de miseria. Y usted sabe que en Cristo tiene algo mejor, pero ¿qué pasa? No sabemos decir la verdad. No somos sinceros con lo que nos pasa. Y tenemos que ser sinceros, debe haber sinceridad. El Señor dice en el Salmo 51:6 que ama la verdad en lo íntimo. El Señor ama que le digamos la verdad. Eso lo dijo David, ¿sabe cómo? Confesando su pecado en el Salmo 51. Que el Señor amaba que Él le dijera la verdad, que estaba sucio y que lo necesitaba. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, porque todos nos equivocamos, todos. La Biblia dice que tenemos que confesarnos, ¿no?, unos a otros nuestras ofensas, sabiendo que recibiremos misericordia y que nadie se va a escandalizar de nosotros, ¿no? Esto me lleva al último punto: debe haber misericordia. No solo debe haber coherencia, no solo debe haber un deseo y amor por la verdad, no solo tenemos que ser sinceros, también tiene que haber misericordia. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, el crecimiento en la iglesia, según nos enseña Pablo, en estos capítulos, en el 3 y en el 4, está dado por dos componentes. Solamente dos ingredientes se necesitan para hacer que la iglesia crezca: amor y verdad. Amor y verdad. Esos dos. Uno no puede separarse del otro. ¿Por qué? El amor sin la verdad deja de ser amor. ¿Sabes por qué? Pues se convierte en cobardía y cinismo. Porque la Biblia dice que mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto, y que fieles son las heridas del que ama. Si vos amás a alguien, no vas a dejarlo que siga en ese estado de pecaminosidad o haciendo las cosas mal, ¿no? Ahora, Dios a quien ama, ¿no?, también disciplina, dice la Biblia. Pero la verdad sin amor se convierte en una dura vara que destruye y no contempla el perdón y el consuelo de la misericordia. ¿Sabés qué hace la verdad sin amor? La verdad sin amor lapida a la mujer adúltera. Pero la verdad con amor dice, no te condeno, pero también le dice, no peques más. Eso es la verdad con amor. No te condeno, el amor, pero la verdad ¿cuál es? No peques más. Vete y no peques más. Salmo 57:10 dice: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Sabés qué significa esto? Que es una forma que usa Dios de expresar que la verdad suya no tiene límites y es inmensa. Cuando un nene le pregunta, ¿no?, ¿hasta dónde querés a mamá? ¿Qué dice el nene? Y yo la quiero a mamá hasta el cielo, la quiero hasta las nubes, porque no sabe, es lo más grande que conoce, la quiero como el universo, ¿viste? Dice, hablando de lo inmenso y lo grande que es. Y Dios, queriendo mostrarnos lo mismo, le dice: hasta los cielos, dice tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Ahora, la Biblia dice que la misericordia y la verdad de Dios van delante de su rostro. Dice, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que Dios nos mira con misericordia y con verdad al mismo tiempo. Porque dice que la misericordia y la verdad van delante de su rostro. ¿Sabes qué es? Es que la verdad no ignora lo que nosotros somos. Dios nos mira a nosotros y nos mira con verdad.
sabe la clase de personas que somos. Y eso podría ser muy desfavorable para nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo el Señor nos mira con misericordia y se complace de nuestra realidad. Dice una frase: Dios puede derramar su amor constante, no su misericordia, sobre su pueblo, porque las demandas de la verdad fueron satisfechas en el Señor Jesús. Misericordia y verdad van de la mano en el Antiguo Testamento cuando se refiere al carácter de Dios. En el Nuevo Testamento, como en este versículo que acabamos de leer, se nos incita a velar por ser imitadores de este carácter, ¿no? Pidiéndonos, Dios, que no sacrifiquemos la misericordia en aras de defender la verdad, que no dejemos la misericordia a un costado, sino que sigamos la verdad en amor, porque el pecado, lo dice el proverbio, ¿no?, se corrige tanto con misericordia como con verdad, ¿no? Y el amor es tan necesario como la verdad. Mateo 23, ahí el Señor dijo a los fariseos: hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. No nos convirtamos en dictadores de la verdad, no porque esté mal decir la verdad a la gente, al contrario, aprendamos a decir la verdad en amor, que es lo que el Señor quiere que hagamos, que sigamos la verdad en amor. Así que hablamos acerca de el hombre y la verdad, de Dios y la verdad, y del creyente y la verdad. Termino con este versículo. Job 36:4 dice: de cierto, no son mentiras mis palabras. Está hablando de Eliú. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Ahora, en el contexto, Eliú empieza a hablar a hombres que eran considerados sabios, ¿no?, como Job y sus amigos. Y él era joven, era el más joven de todos los que hablan en este libro. Y él ve oportuno vindicarse como alguien verdadero, ¿no?, para que creyeran sus argumentos. Entonces él le dice a Job: contigo está el hombre que es íntegro en sus conceptos. Ahora, pudo haber sido desmesurado lo que dijo Eliú, capaz, se apresuró con su boca, puede ser, pero lo de Eliú atribuyéndose esa virtud, yo creo que nos enseña lo importante, ¿no?, que es que seamos personas que velen por lo que piensan y por cuáles son las convicciones que los conducen en la vida. Porque Eliú dice: yo soy un hombre íntegro en mis conceptos. Íntegro en mis conceptos. Ahora, mi pregunta es: ¿qué estamos creyendo? ¿Son verdaderos nuestros conceptos y nuestras convicciones? ¿O nos hemos infectado como iglesia, cada uno en lo personal, con las huecas filosofías y sutilezas que este mundo nos vende? Hemos comprado la mentira de Satanás. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas por nada en el mundo. Y quizás hemos pasado por otro mercado, ¿no? Nos hemos dejado guiar por lo que la feria de la vanidad nos ofrecía. Termino con una ilustración. Algunos escucharon hablar del famoso astrónomo Galileo Galilei en el principio de la modernidad. Él divulgó la teoría heliocéntrica que había desarrollado Nicolás Copérnico, y cuenta la historia porque en esa época la Iglesia controlaba no solo el saber teológico, sino también todo lo que era el saber intelectual, y por esa razón habían establecido la Santa Inquisición para que juzgara a todos los herejes que iban en contra de lo que la Iglesia establecía que había que creer. Ahora, a Galileo Galilei lo llevaron hasta Roma. Él, si no me equivoco, era florentino, creo que era de Florencia, porque él divulgaba por todos lados la teoría heliocéntrica que estaba en contra de lo que pensaban los aristotélicos, que era que la Tierra no se movía y estaba fija en el medio del universo. Y dice que a él le pidieron en el tribunal, hay una larga, esto sí es histórico, ¿no? Dice que hay una larga nota donde a él le hicieron afirmar su retracción de que él no estaba de acuerdo con las ideas que había predicado y que eran solamente locuras. Y dice que cuando, de esto no hay constancia, de su retracción sí, pero dice que cuando Galileo Galilei se retiró del tribunal de la Santa Inquisición, dice que por lo bajo susurró a la gente: y sin embargo se mueve.
hablando de la Tierra, ¿no? Todos creían que la Tierra estaba fija. Galileo Galilei acababa de decir que desmentía todo lo que había dicho, se retractaba de todas las cosas que había enseñado y por lo bajo se fue susurrando y sin embargo se mueve. ¿Qué quiero decir con todo esto? Más allá de que sea verdad o no lo de Galileo Galilei, muchas veces le decimos a Dios y a la gente lo que ellos quieren escuchar, como hizo Galileo Galilei. Pero por lo bajo todavía susurramos y sin embargo se mueve, ¿no? Fingimos lo que no creemos para evitar las consecuencias y mientras tanto seguimos viviendo la clase de vida que no queremos. Y eso es triste, porque se pierde mucho tiempo. En un libro que estaba leyendo esta semana dice que a todos nos llega el momento en la vida donde nos paramos y miramos nuestra vida hacia atrás. Y donde paramos a analizar dónde estábamos, cuáles eran nuestras metas y objetivos y hasta dónde llegamos. Y para la mayoría de los hombres ese análisis suele ser desconcertante, porque vagamos muchas veces sin rumbo, sin saber a dónde vamos. ¿Y sabes a qué se debe eso? A la falta de verdad, a no tener solidez en la verdad. Que podamos afirmar con nuestros pensamientos, que podamos afirmar nuestros pensamientos y nuestra vida en la verdad, saber bien qué creemos, ¿no? Que nuestra vida esté marcada, como dijimos recién, por un testimonio coherente, un deseo ferviente por la verdad, por una sinceridad despojada de toda hipocresía, donde vos le puedes decir a tu hermano, me pasa esto, o me pasó esto. Y el amor de la misericordia, ¿no? No dejar el amor. Dice Isaías 63:8, el Señor habla, dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, dice, y fue su Salvador. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Sé que se ha hecho un poco largo, pero es muy básica, ¿no? La enseñanza de que el Señor no miente, Él es verdad. ¿Qué espera de sus hijos? Que seamos esto, ¿no? Hijos que no mienten, y que podamos decir y vivir